Perfecto. Gracias por volverse a conectar. Vamos a compartir. Ya, listo. Entonces, ya, ahí sí. Como estábamos viendo, no se olviden, siempre va a haber aquí un signo positivo, siempre va a haber una suma, 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 ¿sí? Porque siempre esta parte de cómo está el número elevado al cuadrado, siempre va a darles un número igualmente positivo. Por lo tanto, en resumen, va a haber una suma de números, ¿sí? Ya. Ahora, vamos la el último apartado. Identificar la magnitud de los siguientes vectores. Cuando su punto del siguiente vector C, 7,2, cuando su punto de origen es D, 3, menos 4. Entonces, en el vector C, cuando su punto de origen es D, es D, 3, menos 4, y el final es 7 más 2. Vamos a realizar primero, como lo vimos en la anterior diapositiva, aquí vamos a realizar la resta del vector final menos del vector inicial. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a hacer la resta. C, vector C menos D, final menos inicial, componente en X, la componente en X del vector C menos la componente en X del vector D. Más, siempre igualmente el más, siempre. Más la segunda componente del vector C o la componente en Y del vector C menos la segunda componente del vector D. No se olviden, estamos restando final menos inicial. Final, el vector C es del final y vector D es del inicial. Entonces es componente en X del vector C menos componente en X del vector D más componente en Y del vector C menos componente en Y del vector D. Ya, continuamos. Aquí esto es igual. Componente en X del vector C es 7, 7, menos la componente X del vector D, 3, 3. Cierro paréntesis, más, siempre el más. Paréntesis. Componente en Y del vector C es el 2, coloco el 2, menos, con paréntesis, componente en Y del vector D, menos 4, entre paréntesis, ¿sí? Restamos 7 menos 3, 4. Más, ¿de dónde saco este más? Del signo de que tenemos aquí, del que no hemos cambiado, no hemos movido. Más, más, más. ¿Sí? Ya. Listo. Ahora, paréntesis, multiplicamos los signos. Menos por menos, más, más. 2 más, ¿cuánto? 4. Sí, repito. Menos por menos da más. De ahí aparece este más. 2 bajo el mismo 2 y bajo el mismo 4 y cambia el signo. Menos por menos más. ¿Ya? Listo. 7 menos 3 es 4 más paréntesis.
2 más 4 es 6. Entonces la resta o la diferencia de mis vectores es 4i más 6j. ¿Sí? Esta es la resta, es la distancia, mejor dicho, la distancia entre el punto C y el punto D. Mi distancia es 4i más 6j. ¿Sí? Y ahora, lo único que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada de este resultado. Entonces, raíz cuadrada de 4i más 6j, ya. De 4 al cuadrado, la primera componente al cuadrado, más, siempre el más, la segunda componente al cuadrado, 6 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y 6 al cuadrado es 36. El signo más se mantiene, siempre va a ser suma y finalmente sumamos 16 más 36 es 52. Raíz de 52. Si ustedes desean, pueden dejarlo expresado así, en raíz de 52. Si no tienen una calculadora a la mano o algo, o el celular o la calculadora a la mano, si no lo tienen, pueden dejarlo expresado en raíz de 52. Si es que sí lo pueden hacer el cálculo, sacamos la raíz de 52, que es 7,21 metros. Cualquiera de las dos respuestas es muy válida, es muy aceptable y, y se la puede tener muy en cuenta, ¿sí? ¿Alguna duda? No, continuemos. Ya, la distancia entre dos puntos. Ya, para calcular la distancia entre dos puntos. Ay, ya. Entre dos puntos en el espacio es necesario representar ese espacio por medio de un vector y calcular la norma de este vector. A veces el origen no empieza en el punto 0, 0. Por lo tanto, se consideran los puntos de A, como estábamos viéndole, ¿sí? En los anteriores ejercicios. Componente 1, ¿no? Y componente 1 del primer vector y componente 1 del segundo vector. O componente 2 del primer vector y componente 2 del segundo vector. Y aplicando la relación estudiada anteriormente, se obtiene, por ejemplo, igualmente, sean los vectores B, Bx o By, componente en X y componente en Y del primer vector, componente en X y componente en Y del segundo vector, en donde la distancia del vector B menos del vector U es igual a la raíz cuadrada, lo mismo que vimos en el anterior apartado. La primera componente, la componente en X del primer vector menos la componente en X del segundo vector al cuadrado. Más, siempre más, paréntesis, la segunda componente, la componente en Y del primer vector menos la componente en Y del segundo vector al cuadrado. Y listo. Sería la misma notación que la que hemos estado viendo, que son resta de componentes de los vectores. Vamos viendo. Ahí se me salió. Ya. Un corredor sale
del punto. Un corredor sale del punto menos 3,5 metros y dentro de 2 minutos llega al punto 5, menos 6 metros. Determinar la distancia total recorrida y la distancia promedio recorrida por minuto. ¿Sí? Entonces, el literal A, la distancia total recorrida. Ya. La distancia total recorrida. Componente es, la distancia es igual a la raíz cuadrada de la segunda de las componentes en X al cuadrado más las componentes en Y al cuadrado. Lo que está dentro del paréntesis siempre es resta. Esto como lo habíamos visto hace 2 diapositivas. Componente final menos la primera componente final menos inicial más la segunda componente final menos la inicial. Si sustituimos en la fórmula, en la distancia total recorrida, aquí se lo puede hacer de dos formas. Como lo habíamos visto, las anteriores ejercicios, punto final menos punto inicial o coordenadas finales menos coordenadas iniciales, o, lo podemos tomar como al revés, coordenadas iniciales menos coordenadas finales. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es una distancia. Cuando se utilice distancia, se lo puede hacer de las dos formas y el resultado va a ser exactamente el mismo. Ya vamos viendo. Entonces, la distancia es igual raíz cuadrada de la componente en X del segundo vector o del primer vector, como quieran verlo. Componente en X menos 3 menos la otra componente menos la otra componente en X del vector, 5, menos 5, ¿sí? Todo eso elevado al cuadrado, más, eso sí, siempre el más, paréntesis, la componente en Y del vector, 5, 5, el 5 de aquí, menos el menos que tengo aquí de la fórmula, Y1, o la otra componente en Y del otro vector, que es menos 6. Entre paréntesis, coloco el menos 6. ¿Sí? Eso elevo al cuadrado. Y hago tal cual lo mismo. Para sumar números que tienen el mismo signo. Sumo los números, 3 más 5, 8. Y mantengo el signo de los números, menos. ¿Sí? Todo eso elevado al cuadrado. El signo más se sigue manteniendo, es el signo de aquí. Paréntesis. 5. 5 que tengo aquí. Copio igual. Ya. Ahora, multiplico. Menos por menos da más 6. ¿Sí? Menos por menos más 1 por 6, 6. Todo eso elevado al cuadrado. Resuelvo. Menos 8 al cuadrado. ¿Qué significa? Multiplico dos veces el menos 8. Menos 8 por menos 8. Menos por menos más 8 por 8, 64. Más 64 es la respuesta de aquí. De aquí se obtiene 64. Más el mismo signo más 5 más 6, 11 elevado al cuadrado. Igual. Raíz cuadrada de 64 más 11 al cuadrado. ¿Qué significa? Que debo multiplicar dos veces el 11. 11 por 11 es igual a 121 que tenemos aquí.
Eso pueden multiplicarlo en su calculadora, no hay problema. 11 por 11, 121 y listo. Sumamos 64 más 121 me da como resultado 185. Y de eso saco la raíz cuadrada de 185 en nuestra calculadora. Me da un valor de 13.60. En este caso sería metros. 13.60 metros. O lo podíamos dejar expresado así. Raíz de 185 metros. Cualquiera de las dos respuestas es muy aceptable. Listo. Y la B, distancia promedio recorrida por minuto. La distancia promedio recorrida es la fórmula distancia promedio o distancia media, la M significa media, es igual a la distancia total recorrida para los minutos que, que me pide el problema. La distancia total recorrida saqué que es 13.60. 13.60, lo que está aquí. 13.60 metros dividido para mi tiempo. ¿Cuánto es mi tiempo? De 2 minutos. De 2 minutos. Tiempo de 2 minutos. Por lo tanto, la distancia media es igual. Divido en mi calculadora 13.60 dividido para 2. Me da un valor de 6.8 metros. Metros sobre los minutos. Esta es mi unidad. Sí, 6.8 metros por minuto. ¿Alguna pregunta ahí? Algo que no haya quedado claro? Dicen en la parte de los signos en -3, -5. Ya, Ahí le bajó igual con el menos. ¿Por qué? Y acá en cambio dice más 5 -6 y le bajó eso ahí, le ya, bajó con el, cambiándole el signo. ya, exacto. Ya, explico nuevamente. Ya, la componente en X, esta componente en X, ya, esto primeramente es fórmula, ¿no? Esto es una fórmula. Los signos que están aquí en esta fórmula se deben respetar. Aquí es un signo negativo, aquí es un signo positivo y aquí es un signo negativo. ¿Sí? Eso es una fórmula y no se la puede cambiar. Ahora, sustituyo, en vez de poner este x cuadrado, voy a poner el -3 que me dé el enunciado. ¿Sí? Es esto, -3. Ya. El menos de aquí, el que está aquí de la fórmula, es de este menos. No le he cambiado. Y el 5 de aquí es el otro elemento en X del otro vector. Es el elemento X del otro vector. ¿Sí? Ahora, voy con otro color. Ya. Ahora, ya, el signo más, este signo más es el signo de aquí. Eso no se ha cambiado tampoco. Del elemento en Y. Ya. Del elemento en Y es de este elemento en Y que cogí, el 5. Es del 5 con signo positivo, no se le pone ningún signo. ¿Sí? Es del 5. Este signo negativo se copia aquí mismo. Este signo negativo es de este mismo de la fórmula, no lo he cambiado. Es del mismo signo. ¿Sí? Y ahora, entre paréntesis, voy a colocar ¿cuál? El otro término en Y del otro vector, que es -6. Entonces aquí se lo coloca el -6, entre paréntesis. Y todo esto tiene que estar elevado al cuadrado, como me dice la fórmula. ¿Sí? Ya. Ahora, ya, una vez conocido eso, resuelvo este primer paréntesis. Ya. Para sumar términos que tienen los mismos signos, sumo los números, sumo los términos, 3 más 5, 8, y mantengo el signo de los números. Mantengo el signo negativo. Mantengo el signo de los números. -8 es de este -8 que tengo aquí. ¿Sí?
Y esto todavía, y este 2 todavía se mantiene, no le elevo aún al cuadrado. Esto entre paréntesis, elevado al cuadrado. Sí, de ahí aparece este signo menos, todavía se mantiene ese signo. Ya, ahora, este 5 es de este 5 de aquí, le he bajado igualito, tal cual. Este signo igual, más, le he bajado al más, tal cual. Que desde el inicio no se le ha cambiado, si se dan cuenta. Ya, bajo el 5, que es el mismo 5 de aquí. Y ahora multiplico este signo negativo, que es de la fórmula que está aquí, que es este signo, multiplico por el menos 6 que está acá, que viene dado del enunciado mismo, que dice que vale menos 6. Entonces, esto vale menos 6. Menos este signo menos por el menos de acá, menos por menos me da más, ¿sí? Menos por menos me da más, y me queda 5 más 6, y eso voy a elevar al cuadrado. Ahora, ¿cómo saco este 64? ¿Por qué es positivo si aquí es negativo? Exactamente. ¿Por qué es? Porque voy a multiplicar 2 veces el menos 8. ¿Por qué? Porque está elevado esto al cuadrado. Menos 8 por menos 8. 8 por 8, 64. Y menos por menos da más. Aquí es más 64. ¿Ya? Luego, sumo 5 más 6, que es 11, y eso elevo al cuadrado. ¿Sí? El, digamos que aquí, pongámosle que aquí es más. Pongámosle aquí el signo más. ¿Ya? Eso, sí, pongámosle. 5 más 6 es más 11. Se suma 5 más 6 es 11, es más 11. Al cuadrado es más 121. Aquí es más. mm, Aquí es más 121. Pongámosle así para un mejor entendimiento. Y este más por este más por más es más. Y se mantiene el más. Queda 64 más 121. Lo que tenemos aquí. Sumamos de estos dos valores y me da 185. Y de esto vamos a sacar la raíz cuadrada como aquí. ¿Sí? No sé si ahí queda un poquito más claro de dónde salen los signos. Sí, dicen, gracias. Ya, perfecto. Gracias a ti. Listo. Listo. Si no hay otra duda, continuemos. Vamos viendo. Ya. Los vectores en R cuadrado. Seguimos manteniéndonos con el tema de vectores en R cuadrado. Ya. El ángulo entre dos vectores. El ángulo comprendido entre dos vectores A y B, vector A y B, se calcula utilizando la definición del producto escalar representado en coordenadas cartesianas y el producto de sus magnitudes. ¿A qué hago referencia con esto? El producto del vector A y del vector B, como se puede observar, el vector A y el vector B, entre estos forman un ángulo. Este ángulo necesitamos para calcular el resultado del producto escalar. O también se puede determinar este ángulo obteniendo, obteniendo una vez los dos vectores. Vamos a ver un ejercicio para que quede más claro. La fórmula es esta. Coseno del vector del ángulo. Este es el ángulo. El coseno del ángulo entre el vector A y B es el vector A por el vector B dividido para el módulo del vector A y el módulo del vector B. O a su vez, desglosando la parte superior, la parte del numerador. Es decir,
coseno del ángulo es igual a la componente en X del vector A por la componente en X del vector B más la componente en Y del vector A por la componente en Y del vector B. Sí, vamos a ver cómo me queda. Ahí está. Listo. Calcular el ángulo comprendido entre los siguientes vectores. Tengo el vector A, que es 3i más 4j metros, y el vector B, que es 2i menos j metros. ¿Sí? Encontramos el módulo de cada vector. Primeramente, vamos a encontrar el módulo de cada vector. El módulo del vector A, como ya lo habíamos visto, es fórmula. Raíz cuadrada de la primera componente, de la componente en X al cuadrado, que en este caso es 3 al cuadrado, más, la fórmula es más la componente en Y al cuadrado, más 4 al cuadrado. ¿Sí? Resolvemos. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16, es decir, 3 al cuadrado es 3 por 3. 3 por 3, 9. Y 4 al cuadrado es 4 por 4 es igual a 16. Sí, de ahí sale el 9 y el 16. Este signo no se elimina, queda igual intacto, se le baja tal cual. Más. 9 más 16, 25. Saco la raíz cuadrada de 25 que me da 5 metros. Esta es la magnitud del vector A. La magnitud del vector A. Ahora, voy a hacer lo mismo, tal cual, el mismo procedimiento, pero con el vector B. Lo mismo. Entonces, módulo del vector B, siempre entre barras, es igual a la raíz cuadrada de la componente en X de este vector al cuadrado más la componente en Y de este mismo vector. La componente en B de este vector es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la componente en X del vector B es 2, 2 al cuadrado, más este signo más, no cambia, se le mantiene, más, y la componente en Y del vector, componente en Y, ¿cuánto es? Menos 1, ¿sí? Menos I, o sea, perdón, menos J, es decir, menos 1, menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Resolvemos. 2 al cuadrado es 4, es decir, 2 por 2, 4, más este signo más aquí se mantiene, ¿sí? Vamos a ver de dónde sale esto para una mejor explicación. Me queda más por menos 1 al cuadrado, ¿sí? Ya, este signo más se mantiene. Este signo más se mantiene. Menos 1 al cuadrado. ¿Qué significa esto? Menos 1 por menos 1. Es decir, voy a multiplicar 2 veces el menos 1. Menos 1 por menos 1. Aquí es igual. 1 por 1, 1. Menos por menos más 1. ¿Sí? Ya. Y más por más es más 1. Y este más 1 es de donde sale, de donde me queda esta parte de aquí, más 1, ¿sí? Finalmente, sumamos 4 más 1 es 5. La raíz de 5 es 2.24 metros. Y ahí acabaría. ¿Pero qué acabaría? Acabaría la parte de solo esto.
Solo esto es, ahorita acabo de calcular el módulo de A, el módulo de B, y me faltaría calcular esta multiplicación, ¿sí? Esa multiplicación me faltaría calcular. Listo. Ya. Entonces, aplico la relación correspondiente. Coseno del ángulo, esta fórmula es la que tenemos en la anterior diapositiva que acabo de indicarles. Coseno del ángulo que es igual a la componente en X del vector A por la componente en X del vector B, más la componente en Y del vector A por la componente en Y del vector B, dividido para la multiplicación de sus módulos. Entonces, ¿qué me queda? Coseno del ángulo es igual. Componente en X de A. ¿Cuánto es? 3. Es de este 3. Componente en X del vector B. ¿Cuánto es? Es 2. Es de este 2. Más, no se olviden, es del signo de la fórmula. Más componente en Y del vector A. Componente en Y del vector A es 4. Es este 4. Por componente Y del vector B es menos 1. Es menos 1. Por eso se le pone el menos 1 aquí. Sí, porque aquí es menos 1. ¿Sí? Listo. Dividido para el módulo A por el módulo B. ¿Cuánto es el módulo A? 5 metros. 5 por el módulo B, 2.24. 2.24. ¿Sí? Solo copié lo que ya tenemos. El coseno del ángulo, que es igual, multiplico 3 por 2, 6, es este 6, y multiplico los signos. 4 por 1, 4 por 1, 4. Vamos a multiplicar esto, ¿sí? 4 por 1 es 4. El más que tengo aquí imaginario, más por menos, da menos. Y este menos 4 por el más que tengo aquí afuera, igual, más por menos da menos 4, porque 4 por 1 es 4, ¿sí? Dividido para 5 por 2.24, resuelvo esto, me da 10.2, ¿ya? Perdón, me da 11.2. 5 por 2.24 es igual a 11.2. Resuelvo el numerador. 6 menos 4 es 2, dividido para 11.2. El coseno del ángulo es igual. Realizo la división en mi calculadora. 2 dividido para 11.8 es 0.18. Por lo tanto, el ángulo es igual. Coseno a la menos 1. Esto sin obligatoriamente se necesita una calculadora para resolver. Se coloca ángulo es igual al coseno a la menos 1 de este resultado. Coseno a la menos 1 de 0.18. ¿Sí? En mi calculadora me va a dar un resultado de 79.71. Y ese sería mi ángulo. Este sería el valor de mi ángulo, ¿sí? Por favor, ¿alguna duda de aquí? Tanto con signos como de multiplicación. ¿No? ¿Todo claro? Ahora sí, sí, claro. Perfecto. Muchas gracias. Ya, perfecto. Ya me parece que unos 5 minutitos se me acaba la reunión, 5 o 6. Se vuelven a conectar para continuar con la clase de física, ¿sí? Mientras tanto, sigamos hasta donde avancemos. Ya, ecuaciones de la recta. La ecuación cartesiana de la recta describe a la recta mediante los siguientes elementos. La pendiente representa el grado de inclinación de la recta. Es el cociente entre la variación de la variable y la variación de la variable x. Está descrita por la letra m. La pendiente va a ser la letra m. Fórmula, pendiente es igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1. La y son componentes, las segundas componentes de los vectores, las de x son las primeras componentes de los vectores.
Ya. La ecuación de la recta en su forma cartesiana o explícita es esta. Es mi fórmula de la pendiente. O mejor, perdón. Esta es la fórmula o la ecuación de la recta en su forma cartesiana o explícita. Y es igual a mx más b. ¿Sí? Y es igual a mx más b. Vamos viendo un ejemplo. Ya. Dados A, el vector A 5,3 y B 7,5, determinar la ecuación explícita de la recta. Listo. Determinamos el valor de la pendiente. Mi fórmula de la pendiente es m es igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y2, el 5, anotamos 5, menos y1, el 3, anotamos el 3, dividido y x2, el 7 es mi x2, menos x1, 5, ¿sí? Repito, este es mi x2, y2. Este es mi x1 y mi y1, ¿sí? Ya. Mi y2 es 5, 5, menos mi y1 es 3, dividido para x2, que es 7, menos x1, que es 5. Realizamos la operación 5 menos 3 es 2, sobre 7 menos 5 igual es 2. 2 dividido para 2 es 1. Mi pendiente es 1. Ahora calculamos el valor de la intersección B con la fórmula x2 por y1 menos x1 por y2 dividido para x2 por x1. ¿X2 cuál es? Aquí está, 7 por y1. Y1 es, aquí está, es 3, menos, siempre menos, aquí la fórmula es menos, menos. X1, X1 está aquí, es el 5. Y2, Y2 ¿dónde está? Y2 es 5 por 5 por 5, dividido para X2. ¿Cuánto vale X2? 7, solo es reemplazo, no, 7, esto es por X2, sí, no, déjame verle, ¿dónde está la fórmula? Así, menos, aquí es menos, ¿no? Aquí es menos, esta es la fórmula menos. X2 que es 7, 7 menos X1. X1, ¿cuánto es? 5. 7 menos 5. Listo. Realizamos las operaciones. 7 por 3, 21. Menos el menos de aquí, que no se ha cambiado. 5 por 5, 25. 5 que tengo aquí. Y 7 menos 5 es 2. 21 menos 25. No se olviden. Resta de números de diferente signo, se restan los números, 25 menos 21, 4, y se mantiene el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? El 25. El signo del 25 es menos. Por lo tanto, queda menos 4 dividido para el 2. 4 dividido para 2, 2, y se mantiene el signo negativo. Y como vimos, la ecuación de la explícita de la recta es y igual mx más b. Esto es una fórmula. Sustituimos los valores. Y es igual a ¿qué? M vale 1. Por lo tanto, en vez de poner m, pongo aquí el 1. X. Y en vez de 2, en vez de poner b, pongo menos 2. En vez de poner b, coloco menos 2. Es decir, me queda más menos 2. Más por menos es menos 2. ¿Cuál es mi ecuación? Y es igual a x menos 2. Esta x de